Buenas a todos y todas, bienvenidos a un podcast más de Café en Andaluz. Esta vez tenemos con nosotros a Pablo, el encargado de la cuenta de Roma Andalusí. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Y contamos con nosotros también, como siempre, con Manu. Buenas. Y bueno, pues para quien no lo sepa, Pablo ha venido hoy a hablarnos sobre el romance andalusí, evidentemente, como de lo que trata su cuenta. Y para empezar vamos a contextualizar un poquito qué es el romance andalusí o el mozárabe, ¿no? Para que tú nos expliques, Pablo, qué es el mozárabe, cuándo surge, quién lo hablaba, bueno, y sobre todo cuándo muere. Así que ahí tienes para que nos cuentes un buen rato. Vale. Mira, lo primero es que la palabra mozárabe se la inventó, por decirlo de alguna manera, un filólogo importantísimo, pero en el siglo XIX la filología como tal no estaba bien diseñada como ciencia. Entonces era un nacionalista español completamente acérrimo y consideraba que había una especie como de raza hispánica que había sobrevivido desde los visigodos a la invasión árabe, que los árabes no habían aportado nada importante al sentimiento nacional, a España como tal, y que esos españoles eran los mozárabes, los cristianos que vivían en Al-Ándalus. Consideró que esos mozárabes hablaban castellano, o una especie de modalidad del castellano o protocastellano, y esa lengua la llamó mozárabe pensando que solamente la hablaban los mozárabes. Eso hoy sabemos que no es así, porque de hecho de todos los textos que se conservan en mozárabe, ninguno lo escribió un cristiano. Que sepamos nosotros, hay textos que son anónimos, pero de los que sí sabemos la autoría, hasta el Mutamid, el rey, escribió. Sabemos que Abderramán III lo hablaba porque hay anécdotas que comentan que él hablaba romance. Eh, Quien más escribió en romance fue un judío, que es quien más jarchas se conservan de él. Entonces, el mozárabe como tal no debería llamarse mozárabe, porque no era la lengua de los mozárabes, pero todo el mundo lo conoce con eso. Uh -huh. Así que yo no tengo ningún problema. Yo creo que la lengua está para comunicarse y que la semántica cambia a lo largo del tiempo y aunque no se debiera llamar mozárabe, mira, todo el mundo lo llama mozárabe, incluso la Wikipedia lo llama Uh mozárabe. -huh. Así que por mí, mozárabe. ¿Qué lo diferencia exactamente el romance andalusí del aljamía? ¿Qué diferencia hay concretamente? A ver, aljamía es para el árabe, en árabe, es cualquier lengua no árabe. Es algo similar a la palabra bárbaro, que era como los griegos describían todas las lenguas que no eran griegas. Lo que pasa es que también como vándalo, son palabras que han cambiado de significado con el tiempo. Entonces, aljamía es cualquier lengua no árabe. La aljamía, por definición, es el persa. Lo que pasa es que, claro, en España, en la península ibérica, en Iberia, la aljamía por excelencia era el romance andalusí, porque ellos cuando hablaban de aljamía casi siempre se estaban refiriendo a la lengua romance que estaban hablando que no era árabe. Pero aljamía como tal puede ser castellano, puede ser catalán, puede ser gallego o puede ser japonés. ¿Me explico? Sí. Cuando hablamos de aljamía se suele también automáticamente pensamos en el mozárabe, pero tampoco es una palabra exacta para referirse al mozárabe, porque aljamía ya os digo que es cualquier lengua que no sea árabe. Claro, entonces el uso que aquí se ha dado generalmente es para hablar pues de la lengua que existía en el Andaluz. No sería correcto, ¿no? No, el término correcto sería romance andalusí. Lo que pasa es que ellos lo llamaban latino. Seguramente lo pronunciarían yatinu, porque, bueno, por la fonética suya. Pero es que ellos ni siquiera eran conscientes de que no estuviesen hablando latín. Ellos pensaban que el latín era lo que ellos escribían, pero que se pronunciaba en romance. ¿Me explico? Sí. Sí, sí, Algo así como el inglés. Uno escribe en inglés, pero la pronunciación cambia. claro. Pues ellos pensaron que nunca tuvieron la conciencia de estar hablando una lengua diferente a la latina. Por eso hay tan poquita producción literaria en mozárabe, porque solamente se ha escrito en mozárabe con una cuestión folclórica, cuando querían recoger
alguna frase, alguna poesía, lo escribían, digamos, fonéticamente, pero ellos pensaban que estaban transcribiendo fonéticamente en latín. Y luego también, cuando pensaban que la palabra era latina, real, y la palabra en latín se diría de alguna manera diferente, pero ellos la escribieron en romances pensando que es que la palabra en el propio latín se escribía así. Pero ya os digo, nunca pensaron que estaban hablando otro idioma. De hecho, hay una etapa del andaluz donde realmente no se habla un mozárabe como tal, ¿no? Sino que se habla un latín vulgar que con el tiempo irá derivando en el romance andalusí tal y como lo conocemos hoy, ¿no? Claro, porque eso es realmente muy interesante. El mozárabe, de hecho, se formó ya existiendo al andaluz. Fue la propia al andaluz la que creó su propia lengua, porque si entró Tarik en el siglo VIII y en el Ujú. siglo VIII se estaba hablando todavía en Hispania bajo latín, ya se había Claro, diferenciado lo que sería el protorromance que se hablaría en la franja cantábrica, que sí, daría posteriormente al galaico-portugués, al castellano, al astur-leonés. El sí. catalán no, el catalán seguramente venga de Francia, El vamos, de la occitano, Galia, ¿no? sí, Claro. y atravesó los Pirineos. Pero toda esa zona se conoce por los textos en latín visigodo, que los visigodos trataron de adecuar la escritura a los cambios fonéticos. Ujú. Entonces, hubo una... Sorprende, esto lo estudió mucho Menéndez Pidal, que sorprende muchísimo la homogeneidad que había en todo el territorio hasta más o menos la creación del andaluz, como que se separa en dos los dialectos. Sigue siendo latín, pero ya no es el latín, ya no es el mismo latín. Entonces, lo que sería en la mayor parte de la península hablaba diferente, un poquito diferente a lo que se estaba hablando en el norte. Luego ya, claro, se separa políticamente Hispania en dos, bueno, en dos, en muchos, pero Sí, y ya se separarán los caminos por completo. Lo cual es curioso, porque el actual castellano, el francés, el catalán, el gallego, siguió evolucionando conjuntamente, sí. siendo una misma protolengua o protorromance, cuando el andalusí se había separado por completo. Entonces, durante un periodo de tiempo, se estaba hablando lo mismo en París de lo que se estaba hablando en Pamplona, Ujú. pero ya en Sevilla se hablaba diferente. Claro, de hecho, por lo que he leído comentar y todo eso, es que en el romance andalusí se parecería mucho más al extinto romance que se hablaba en el norte de África que al romance que se hablaba en el norte de la península ibérica. No se sabe del todo, porque no se ha Mm. conservado nada escrito, nada, absolutamente nada de romance que se hablaba en África. Sí, Solamente hay alguna alusión que, por ejemplo, el tema de las vocales, sí. comentan los propios escritores, San Agustín también lo comentó, que se hablaba exactamente igual en Cerdeña Ujú. que en el norte de África. Y luego, por algunas palabras que pasaron al bereber, hay cambios, por ejemplo, de la T intervocálica a la D, como Ujú. también pasa en castellano, pero también pasa en sardo. Y sin embargo, en el andalusí no pasó. Ujú. Se mantuvo esa T, por eso el participio es ato en vez de ado, como en castellano. En eso se parece más al italiano, por ejemplo. Así Sí, que quizá se piensa, porque las crónicas mozárabes nunca hacen ninguna referencia a que hubiera problemas de comunicación entre los bereber cuando entraron en la península y los sí. hispanos romanos. Pero claro, es que cuando entraron en el norte de África no se hablaba romance, se hablaba el latín final y en Claro. Hispania también se hablaba latín final. Entonces, que las diferencias serían muy pocas. A Ujú. ver, imaginarse, por ejemplo, que esto es como si nosotros hablamos con un argentino. Sí, Es una modalidad del castellano bastante peculiar, pero sigue siendo castellano. claro. Imaginarse que el día de mañana, dos siglos después, Argentina ha ido por su lado y ya habla una lengua diferente y nosotros hemos ido por otro lado y hablamos una lengua diferente, pero en este momento hablamos lo mismo.
Cada uno a su manera, palabras diferentes, una pronunciación diferente, algunos modismos morfosintácticos diferentes, el voseo, pero nada como para que no nos pudiésemos comunicar entre nosotros. Algo así tuvo que pasar entre los bereberes y los hispanos-romanos cuando entraron y se creó al-Ándalus. Pero realmente lo que luego sería el romance africano, por lo que parece, estaba más relacionado con lo que se habla en lo que es el sardo que con lo que se habló. Pero bueno, esto es lo que parece, que no está tan claro. De hecho, Wright, que es uno de los principales filólogos que hay en el mundo, que ha tratado mucho este tema, él piensa que el africano estaba relacionado con el andalusí, pero como no se conserva nada, no lo podemos saber. Todos son indicios. Una de las cosas que he estado leyendo un poco el origen del romance, que de hecho tenéis una página hecha que es romandalusí.com, en la que cualquiera puede revisar pues la cantidad de datos que ofrecéis. Una de las cosas que ponéis es que el romance andalusí podemos hablar como tal del siglo IX al XIII, ¿no? Sí, previamente entiendo que se habla latín vulgar, ¿no? El que existía en la península, y posteriormente, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Simplemente se extingue o en el siglo, o sea, hablamos del siglo XIII, todavía no es que se haya completado la conquista? ¿Qué sucede exactamente ahí? Bueno, a ver, mira, entre el siglo VIII y el siglo X es lo que se habla de los protorromances, que no se puede hablar ya de latín como tal. Los diferentes dialectos del latín se han diferenciado lo suficiente como para que ya no sea lo mismo lo que se habla, por ejemplo, en lo que se hablaba en Dacia, lo que sería el rumano, de lo que se estaría hablando, por ejemplo, en Hispania. Pero no se diferencian lo suficiente como para que no hubiese una suficiente inteligencia entre ambos. Y también esa evolución tampoco ha creado los rasgos diferenciales de lo que hoy es el rumano y de lo que hoy es el castellano, por ejemplo. Entonces, una fase intermedia entre el latín final y los diferentes romances. Y a partir del siglo X, más o menos, ya la diferencia, ya se tiene que estar hablando de que se ha roto el latín final y ya en cada zona del antiguo imperio se habla una lengua diferente. Y el romance andalusí se habló hasta el siglo XIII, más o menos. No se sabe muy bien, pero ya se entiende que en el siglo XIII ha desaparecido. Hay alguna crónica que dice que cuando entraron en Mallorca, los aragoneses hablaban romance, que alguna pequeña población todavía se podía comunicar con ellos en lengua romance, no en árabe. Pero tuvo que ser algo como muy circunstancial, una población muy pequeña, muy separada, porque ya eso era el siglo XIII, ¿no? Cuando se conquista, ¿quién fue? ¿Jaume I? Jaume I, el que conquistó. Sí, ¿no? Sí, ¿no? El conquistador. Sí, fue Jaume el Conquistador. Sí. Ya en esa época el de Andalucía estaba prácticamente extinguido. Cuando entra Fernando III en Sevilla no se hablaba. Lo que pasa es que con las de Ramón III comienza la verdadera, bueno, esto sabe ustedes mejor que yo, pero comienza la verdadera arabización del andaluz. Y lo que había sido la lengua común que hablaba todo el mundo empieza a decaer. Y eso dura hasta el siglo XIII, que desaparecerá. Se convirtió ya en una lengua que se hablaba en casa, que se hablaba en los pueblos. Como antes era la estructura del andaluz, lo que había sido la estructura visigoda, y posteriormente andalusí se basaba en la ciudad, había buenas comunicaciones y también ocurría que el idioma era más o menos homogéneo. Se hablaba más o menos lo mismo en Córdoba, por ejemplo, de lo que se hablaba en Valencia, que se hablaba en Lisboa, porque la ciudad y las comunicaciones hacían que fuera necesario que se comunicaran bien. No sé si me estoy explicando. Sí. Eso es por lo que, por ejemplo, el latín pasó tantísimo tiempo sin romperse, porque la estructura de comunicación y la estructura de movimiento en ciudades retenía la evolución del idioma,
en el momento en el que el árabe se convierte en la lengua ya de la población, ya se fue desperdigando por los pueblos, ya no había comunicación entre una población que hablaba romance y otra población que también lo hablara, ya no se comunicaban entre sí y seguramente, pero vuelvo a decir, no lo sabemos, pero es bastante probable que las últimas poblaciones que hablaban ya romance, las diferencias dialectales entre ellas fueran ya tan grandes que no se pudiesen comunicar bien entre ellos. Si quedaba algún pueblecito, por ejemplo en Sevilla, que seguía manteniendo el romance, y había algún pueblecito en Menorca que también lo mantuviera, seguramente ya entre ellos en el siglo XIII no fueran capaces de comunicarse porque ya no se entenderían. Pero en el siglo X, básicamente se hablaba el mismo romance en toda la península. De hecho, llama bastante la atención que las jarchas se documentan en toda la península y la lengua es la misma, no hay diferencias. También es verdad que se sabe que hubo una especie de lengua franca, fuera de lo que era la propia modalidades diferentes que también se conoce sobre todo la valenciana. Cuando, por ejemplo, tenían una palabra para la comida, para una planta, para un animal, se ha documentado la palabra local, pero también decían, y esta palabra es la franca, la que todo el andaluz la entendía. Entonces, eso nos lleva a ver que había un sentimiento de lengua. Claro, pero es normal que hubiese un sentimiento de lengua cuando ellos veían el latín y consideraban que el latín, que era igual en toda Hispania, era una sola lengua. Pues ellos también consideraron que tenían una sola lengua. Aunque sí que es verdad que se conocen diferencias dialectales entre una zona y otra de Iberia, que tampoco eran tan acusadas, las cosas como son. Entonces, como tú comentas al final del siglo XIII en el Andaluz, sobre todo con las conquistas ya la expansión cristiana aragonesa y castellana y portuguesa, podría decirse que el romance andaluz se había convertido más en un compendio de lenguas que procedían de un mismo tronco común que una lengua ya en sí, como había sido en años anteriores. Yo creo que sí. Pero por lo que viene a ser la propia extinción del idioma, los idiomas son algo parecido a los animales. Se extinguen cuando se ven aislados. Cuando una comunidad, por ejemplo, de leones está aislada en una sabana, otra comunidad diferente en otra sabana, entonces, claro, ya no hay comunicación entre ellos y se van extinguiendo. Y con la lengua es lo mismo. Al verse aislado, pues ya no se podían comunicar. Seguramente alguien de un pueblecito de Sevilla jamás hablaría con alguien de un pueblecito de Menorca. Entonces, esa comunicación entre ellos no pasaba. Algo similar es, por ejemplo, si vemos cómo está el aragonés, cómo está el asturleonés, vemos que la cantidad o en lo que era el vasco, la gran cantidad en un pequeño territorio de modalidades dialectales que hay, que es impresionante. Claro. Porque son idiomas que se vieron relegados a la población rural. Y eso hace que al no haber comunicación entre ellos, las diferencias dialectales se acentúen. No hasta el punto, en el asturiano, por ejemplo, de que no se reconozcan entre ellos, pero claro, porque no deja de ser la misma zona. Pero imaginaos, alguien de Sevilla y alguien de Mallorca, ya no se iban a comunicar entre ellos, no se entenderían. Y de hecho, también pasa una cosa, que también toda la zona cercana a la Marca era una zona lingüística de transición. Hay muchos rasgos de las lenguas del norte, por ejemplo, la diptongación, que en el sur era inexistente. Aquí era, por ejemplo, era boyi, un buey era un boyi, y en Zaragoza era un bueyi. Sí. En Zaragoza también se documenta bueno, que en el sur siempre fue bon. Ese tipo de características más parecidas a lo que es el castellano, sí, sobre todo el castellano, que es el idioma que es más diptonga, es porque no seguramente fuera influencia, sino una zona de transición. Las lenguas no son incomunicables, sino que siempre hay una zona entre dos lenguas de transición entre ambas. Pues todo eso haría que al final no se pudiesen comunicar, se potenciaría muchísimo las diferencias.
Vuelvo a repetir, es una teoría, no está documentado, pero es la lógica. Y también hay que señalar, ¿no?, en este proceso de extinción y de división del propio romandalusí y mozárabe, la influencia cada vez más fuerte del propio árabe, que de ser una lengua de las élites y de los conquistadores, que pasó a filtrarse cada vez a todas las clases de sociales del Andaluz, y que sobre todo caló bastante bien entre las poblaciones. Solo hay que ver las poblaciones del resto del mundo árabe, donde casi que no hay otra lengua. A lo mejor, por ejemplo, en el Magreb que queda el bereber, algo de bereber, y en otras zonas, como por ejemplo la península arábiga, que sí que es verdad que es más mosaico. Sí, pero si os fijáis, es lo que se ha perdido en el Magreb. No se ha perdido el bereber, se ha perdido el romance, Claro. la lengua del cristianismo, ¿verdad? Sí, sí. A mí siempre que me comentan, porque el mozárabe es un poco, sirve para todo. Toda la conspiranoia lingüística, usan el mozárabe. Como no se conoce, hay poca documentación sobre él y no tanto poca documentación, sino que no, está estudiado, está bastante bien estudiado, pero está poco divulgado. Sí. Entonces, el valenciano proviene del mozárabe. El murciano, hay quien te dice que el murciano proviene del mozárabe. El andaluz, hay quien te dice que el andaluz proviene del mozárabe. Y dice, a ver, lo más sencillo, ¿en Marruecos se habla alguna lengua romance? ¿A que no? ¿En Mauritania? No. ¿En Egipto? No. ¿Cómo es posible que se conservara una lengua latina en Hispania y no se haya conservado en el resto del mundo islámico? ¿Qué somos? ¿Asterix y Obelix? No tiene sentido. Y yo siempre pongo ese ejemplo para explicar que no se pudo conservar y aún así el mozárabe es la que más tardó en extinguirse y de la que más documentación hay. O sea, que en eso hemos tenido suerte. También está la idea de que fue cayendo el mozárabe con la conquista del Al-Ándalus, pero verdaderamente fue la propia Al-Ándalus la que destruyó su propia lengua. Los almorávides y posteriormente los almohades fueron los que le pusieron la puntilla a una lengua que estaba ya moribunda, que iba a terminar desapareciendo, pero fueron los propios andalusíes los que propiciaron su desaparición. Federico Corriente, que es el mayor arabista que hay en España, que es incluso catedrático de la lengua, y el mayor especialista también en mozárabe que hay en todo el planeta, dice que el mozárabe se terminó convirtiendo en una lengua de campesinos e iletrados, de todos aquellos que no eran capaces de pagarse una educación en árabe. Entonces, a un nivel de sociolingüística, escuchar a una persona hablar en romance era automáticamente sinónimo de que esa persona era pobre. Así que os podéis imaginar que nadie hablaba romance porque, claro, automáticamente él estaba señalado como poco pudiente. Exacto. Y es una lástima, pero fue la propia Al-Ándalus la que se cargó su propio idioma. Claro, de hecho, es lo que tú comentas, había muy poco cariño por parte de los mozárabes hablantes, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, sobre su lengua, sabiendo que había una lengua de prestigio, ¿no?, como era el árabe. Y también lo que has comentado antes, que precisamente era una de las preguntas que te tenía apuntada, que era, pero ya más o menos lo has respondido, que era, ¿por qué crees que el romance andalusí y el mozárabe sirve de comodín lingüístico? Por ejemplo, cuando se dice, no, el valenciano no es catalán, el valenciano viene del mozárabe y por lo tanto no es catalán, o el andaluz o el murciano, pero más o menos la has respondido, ¿no? Sí, porque está poco divulgado. Todo el mundo sabe que en Al-Ándalus se hablaba una lengua romance, a lo mejor alguna palabra, alguien puede saber, sí, esta palabra es mozárabe, pero verdaderamente la divulgación del idioma es muy poquita. Y también pasa otra cosa, que el mozárabe estaba escrito en alifato árabe y alifato hebreo. Entonces, sobre todo la parte que está escrita en árabe, ha sido mucho más difícil descifrarla. El alfabeto, o sea, el alifato hebreo, vale. que se descubrió el mozárabe porque en una madrasa egipcia
encontraron unos documentos escritos en hebreo. Y al final, las últimas frases se dieron cuenta que estaban en romance porque en hebreo, cuando usaban el alefato hebreo, lo usaban como un alfabeto. Entonces, claro, es muy fácil porque una letra es un sonido y al final te salía muy sencillo. También es verdad que en la primera hacha que descubrieron, da la casualidad que es la que más se parece al castellano. Entonces, entre que estaba escrita en hebreo, en alefato hebreo, estaba escrita en román, pero estaba usando el alfabeto hebreo y que era la más similar al castellano, se dieron cuenta que era el romance, porque tenían delante los documentos en árabe y la forma de escribir el árabe era infinitamente más complicada que la hebrea. ¿Qué es lo que pasa? Que una misma palabra escrito escrito en árabe, si no tienes otro referente que sabes las vocales que faltan o por dónde puede tirar, la puedes modificar como quieras. Y decir, no, aquí lo que pone es algo más similar al valenciano, no, aquí lo que pone es algo más similar al murciano, al andaluz, a lo que quiera. Lo que pasa, mira, por ejemplo, os pongo un ejemplo. El futuro, en la primera persona del presente, del futuro, por ejemplo, yo amaré, se decía amarello, pero amarello viene de amare, aveo, y ese ello es la modificación de aveo. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, hay un estudioso valenciano, Peñarroja, que sus estudios sobre toponimia mozárabe son espectaculares, pero él está completamente con la cabeza, dirige todo lo que escribe hacia el mismo lugar, que es el valenciano, no es catalán. Es este tipo de investigador que primero llega a donde quiere llegar y luego hace todo el procedimiento para llegar a donde quiere llegar. No que la conclusión es una consecuencia de lo que ha estudiado, sino que el estudio nos lleva a lo que él ya quiere que vaya. Entonces, el método científico al revés, vaya. Amarello, él no dice que es el verbo, sino es amaré yo. Ese yo es el sujeto. Cuando ese amarello está documentado en más textos, con lo cual no hay duda, se sabe que si no se hubiese conservado más que en esa jarcha, podría estar la duda si es amaré yo. Pero es que pasa que el futuro se ha documentado en más textos y para colmo también se ha documentado en bastantes más textos la palabra yo, que era eu, como en gallego. Entonces, no me sirve. Lo que pasa es que lo que dicen, no está en mozárabe, está en valenciano antiguo. Vale, pues entonces yo ya contra eso no puedo hacer nada. A mí una duda que me asalta, no sé si... hablas del mozárabe o romance andalusí dentro de Al-Ándalus, ¿no? Pero, sin embargo, en la conquista castellana y aragonesa de los territorios, entiendo que la gente la gente a la que llegaban a conquistar hablaba en buena medida el romance andalusí. Y precisamente una de las referencias que hace en las cortes en Toledo sí que hay como textos que se encuentran como dejes, ¿no?, de ese romance andalusí. ¿No queda ningún vestigio luego en los territorios conquistados del romance andalusí, más allá de Al-Ándalus? Sí, pero es muy interesante porque por un lado, cuando ellos escribían en castellano, pues sobre todo en Toledo, que es donde más documentación hay, a veces al escribir en castellano se equivocaban y metían palabras en mozárabe, que es algo importantísimo para el estudio porque las vocales, que es lo que muchas veces falta en los textos escritos en árabe, al estar escritos en alfabeto latino, fonéticamente ya no hay la más mínima duda de cuál es la vocal. Mira, a veces se equivocaban y escribían curachón en vez de escribir corazón. Curachón es la palabra mozárabe y ya sabemos gracias a ese que era con U, no era con O, que era lo que
hubiésemos pensado de no haberse equivocado ellos al escribirlo. También hubo la duda, la teoría de que las vocales finales se cerraban y que no era sobrino, sino sobrinu, porque tendían a escribir diferente esa O final según la palabra. Y durante mucho tiempo estaba la teoría, se pone, quizá, seguramente, esa O final era U. Y los toledanos a veces escribieron sobrinu, se equivocaban, se les escapaba y confirmaron realmente que la vocal final en mozárabe se cerraba, tanto la O como la I, o sea, la E que pasaba a I y la O que pasaba a U. Similar al astur-leonés, por ejemplo, ¿no? Eso es. Mira, más un compañero en Twitter me comentó que era exactamente igual que el astur-leonés central, que era la O a U, la E a I, y sin embargo la A no cambia. Y los plurales no cambian tampoco. Os, es, as. Esto es una cosa maravillosa en Twitter, porque yo soy una sola persona. Entonces, no solamente voy muchísimo más lento estudiándolo, sino que no tengo con qué cotejarlo. No tengo otra persona que yo puedo llegar a una conclusión, yo puedo llegar a una teoría y no tengo a más personas que me digan, oye, pues a lo mejor esto sí, a lo mejor esto no. Pero Twitter me ha solventado este problema en gran medida porque a mí me resultaba muy raro que se cerrara la O, se cerrara la E, pero la A no. Y cuando me dijeron que en Astur-Leonés Central pasaba exactamente lo mismo, digo, ya, pues ya se me ha quitado el problema. Twitter puede También ser maravilloso ¿Perdón? para unas cosas y horrible para otras. Ya, bueno, sí, es lo que tiene. También les pasaba una cosa a los toledanos, que cuando fueron conquistados dejaron de hablar mozárabe, pero tiene sentido, es una cuestión sociolingüística. Ellos, como lo que les daba sentimiento de grupo, no era el romance, que era una palabra, que era un idioma parecido a lo que hablaban los castellanos, lo que hablaban los aragoneses, los que hablaban los portugueses. Para ellos lo que les hacía sentir diferente y les hacía sentir grupo era el árabe. Entonces terminaron de abandonar por completo el mozárabe para centrarse exclusivamente en el árabe. Y todo lo que escribían era en árabe, no era en mozárabe. Ojalá hubiesen escrito en mozárabe, pero lo escribieron todo en árabe. También pasa una cosa, que el árabe andalusí tenía una gran cantidad de palabras del mozárabe. Entonces, gracias a estos documentos toledanos, por ejemplo, tenemos todos los días todos los meses del año. Tenemos las relaciones familiares, padre, madre, sobrino, también escritos, porque hemos conservado bastantes documentos notariales. Entonces, este tipo de vocabulario lo había adoptado el árabe del mozárabe. Y por ahí los tenemos. Técnicamente son arabismos, pero nos permite saber cómo era la palabra en mozárabe. Y esto es por lo que, por desgracia, algo que sería lógico, que es que se recogiese ese habla mozárabe cuando fueron conquistados, resulta que no, palabras sueltas, cuando ellos se equivocaban escribiendo, también se equivocaron, y esto es importantísimo, en el artículo. En alguna palabra, en vez de decir los, escribieron les. Y eso no se había recogido en ningún texto andalusí, con lo cual ya sabemos que era el singular el, plural les, no los. Pero ya os digo, por las erratas, porque ellos se sentían más grupo cuando hablaban en árabe que cuando hablaban en romance, con lo cual ya habían dejado de hablar en árabe, en mozárabe, en al-Ándalus, y cuando llega a Castilla, llega a Aragón, llega a Portugal, hicieron lo mismo. No había, o sea, estaba condenado a extinguirse de una manera u otra. Y es curioso porque cuando se conquista Toledo, el mozárabe estaba en pleno auge, porque se conquista en 1085, o sea que no ¿Sí? es que el mozárabe esté ya agonizante o esté No, muriendo. estaba vivito y coleando. Claro. Pero no lo dejaron. Prefirieron hablar en árabe porque el árabe no lo entendían los castellanos. El mozárabe sí podían entenderlo. Claro. Una Y, pena. y también te quería preguntar, Pablo, ¿por qué nos ha llegado a nosotros del mozárabe? ¿Qué ha quedado en nuestro lenguaje del mozárabe? Porque está muy bien documentado y sabemos muy bien qué palabras proceden
del árabe que han llegado al castellano y a otras lenguas como catalán, gallego, pero del mozárabe no está tan bien documentado, o al menos no se sabe con certeza a nivel divulgativo cuáles proceden del mozárabe y cuáles no. Mira, incluso hay palabras que su origen tiene que ser mozárabe sí o sí, o sea, no hay duda, y no están recogidas como mozarabismo por la RAE. La palabra chico no puede ser castellano, solo puede ser mozárabe, porque proviene de kickum en latín, y ese CI primero en castellano hubiese sido cico, no hubiese dado chico. Esa che solamente es mozárabe. Y a mí me llama mucho la atención que la RAE no diga, pues mozárabe. Porque también pasa una cosa muy curiosa. Una gran parte del mozarabismo que hay en castellano son eufemismos. Por ejemplo, borracho es un mozarabismo, chico es un mozarabismo, ¿cuál más? Chisme es un mozarabismo. En castellano antiguo existía todavía la palabra cisme, pero terminó siendo sustituida por chisme porque a oído de un castellano, una palabra que venía de la cultura andalusí les debía sonar un poquito más culta, al igual que a lo mejor el francés, decimos alguna, pues mer en vez de mierda, para no decirlo en castellano, porque decir mer suena como más fino porque es francés. Pues a los castellanos les pasó lo mismo. Tenían la sensación, picha, chocho, vamos, eso es un clásico. Chocho significaba en mozárabe salao. Entonces lo tomaron los castellanos porque les resultaba más fino decir saladito en mozárabe, pero es maravilloso, maravilloso. Salao significaba. Entonces, el sentido del humor. Sí, no, sí, bueno, es fantástico. Claramente. Sí. Aunque mucha parte del vocabulario sea animales, por ejemplo, chinche, o sea, gazpacho, cosas cotidianas, trapiche. Y quiero recordar, igual es cosa mía o me lo imaginé, que comentaba en Twitter que perro podía tener origen romano-andalusí, o me lo imaginé yo. No, perro, no, de hecho está documentado cani, fíjate. Vale. En, sí, de can, en mozárabe. obviamente, en latín. Sí, de can, sí. Perro es una palabra seguramente íbera. Sí, yo he escuchado muchas teorías que dicen que seguramente sea íbera, porque gótica también se duda mucho que sea, no hay indicios. Es una palabra compleja porque se dice que es íbera, pero luego no se tiene fundamentos reales. Bueno, claro, ¿cómo pasa una palabra íbera a nuestros días si no la conserva ninguna lengua? Misterio porque pasó al latín. Pero en el latín no se supone que era can, o sea... Sí, pero seguramente en latín dialectal se quedó la palabra perro y no se dejaría por escrito, pero se usaba, porque la palabra culta era can, pero al final se quedó perro. Bueno. Hay una palabra curiosa porque, por ejemplo, el topónimo de Morón es mor, que es colina en íbero. Sí. Pero el aumentativo on está diciendo que se adaptó a la morfología romance, en este caso mozárabe, porque pilló en al-ándalus. Pero a mí personalmente me resulta raro que una palabra íbera se haya mantenido en el mozárabe. No sé hasta qué punto el significado de morón a lo mejor no es gran cerro, porque de verdad que me resulta raro que se mantuviese la palabra cerro en íbero en al-ándalus tantísimo tiempo y en el resto de lenguas entonces se mantuviera. Pero no sé, también hay una cosa muy interesante del latín con respecto al mozárabe, y es que el mozárabe tiene palabras que vienen del vasco. Es imposible, no hubo ningún trasvase desde el vasco al mozárabe por una cuestión de frontera. Claro. Entonces eso nos lleva a que son palabras que ya estaban en latín y que del latín pasaron por evolución al mozárabe. Por ejemplo, izquierdo. Izquierdo sabemos que tuvo que estar en latín hispánico sí o sí porque existe en mozárabe. No puede ser un préstamo que llegara al castellano, que llegara
al catalán, que llegara al gallego en época medieval, porque si no, no hubiera llegado al mozárabe, y el mozárabe está, así que esa palabra estaba en latín. Y la palabra curiosamente, que nadie la asociaría a izquierda en latín, es siniestro. Siniestra, o sea, sí. La que acaba de la diestra y la siniestra, sí. Claro. En mozárabe se conserva, para decir superior, se conserva superbo, lo cual nos lleva, que es la palabra en latín para decir superior, y la palabra inferior en latín era inferno. Entonces, si superbo estaba en mozárabe, inferno también, no lo sabemos, pero es raro que una palabra que había cambiado de significado por el cristianismo se conservara en mozárabe con el mismo significado que tenía en latín. Pero si estaba superbo como superior, nos lleva a que inferior se decía inferno por la misma estructura. Pero bueno, no se conserva, aunque seguramente sí. Una pequeña pregunta es... hace poco, bueno, lo comentaste un poco en Twitter, salió el vídeo que de hecho está teniendo bastante repercusión, de cómo técnicamente se hablaba el mozárabe. Lo hacen unas personas que no sé si son de origen inglés o árabe. ¿Qué validez tiene ese vídeo? Todo. Yo no sé dónde han sacado la documentación, pero están hablando de saludos y los saludos no se han conservado. Y hay muchísimo que es castellano mozartizado. Porque catalán, buena ¿no? tarde, buena tarde o buena tarde, pero que ya, o sea, encima acatalanan el mozárabe. Se han inventado entero, os lo digo en serio. Hay cosas que sí, no todos los números están documentados, la mayoría sí, pero no todos. Y sí que es verdad que uno ve esto que han hecho ellos y los que no se conservan sí coincidiría con lo que debería ser. Pero hay otras que no. Los saludos conservan. Ojalá se hubieran conservado, pero no se conservan. No sé, me encantaría hablar con ellos para que me explicaran de dónde han sacado esa información. A ver si hay algo que yo no manejo. Si tienen fuente oculta. Sí, oye, que también puede ser. Pero por lo que escriben me resulta un poquito, al igual que los latinajos, mozarabajo, ¿sabes? Pues, Pablo, por ir concluyendo, te hago una última pregunta que más que tiene que ver con el mozárabe en sí, tiene que ver con tu cuenta, es si te esperabas toda la repercusión que has tenido, que mereces esa mucha y más, y sobre todo si esperas algún día poder publicar un libro donde puedas desarrollar todo esto y explicar a nivel divulgativo a la gente cómo es el mozárabe, cómo se escribía y cómo se podría usarlo por si en un futuro como algo más, algo de carácter ya para la gente de a pie pueda saber cómo escribirlo y desarrollarlo. Mira, yo te soy sincero, lo último que se me por la cabeza era tener la cantidad de seguidores que tengo y realmente hay algunos seguidores que son muy intensos en el buen sentido, que veo que están ahí, si acaso no un poco, no en absoluto, que a todo me lo retuitean, a todo me lo comentan, todo les parece interesante y una cuenta que está divulgando una lengua medieval extinta, no pensé nunca que iba a resultar algo tan interesante. También me he dado cuenta que muchos seguidores están vinculados al andaluz. Entonces, eso era algo con lo que yo no contaba que podía interesar. Y luego, cuando he visto que interesa tanto, sí, he visto, claro, la vinculación al andaluz con Andalucía, ¿sabes? Con el andalucismo actual, esa lengua romance que se habla en el andaluz, ese sentimiento de, no de pertenencia, pero sí de una mayor vinculación. Y también es verdad que me he dado cuenta que tiene bastante éxito cuando he traducido alguna canción de Chenoa o alguna canción de Becky G o algo por el estilo almozárabe, que han tenido bastante éxito. Yo no me lo esperaba y oye, yo encantado, me parece maravilloso porque a mí esto es un tema que me entusiasma,
que me ocupa, ustedes que nos podéis hacer la más mínima idea, me paso todo el día dándole vueltas al mozárabe. Cuando estoy haciendo cualquier cosa, lo tengo en la cabeza, me meto en la cama y si no tengo sueño, ay, esta palabra, cómo sería este verbo, cómo se habría hecho. Y me tiene el 90% de mi cerebro es mozárabe y el otro 10% comida, ¿sabes? Pero no lo podéis ni imaginar. Y sí que me encantaría publicarlo. Lo que pasa es que, a ver cómo lo digo, siempre tengo la sensación de que nunca está concluido. Es algo que de todo lo que he escrito habré borrado 1000 veces más de lo que he escrito, sobre todo con los verbos. Imaginad lo difícil que es reconstruir un sistema verbal, sobre todo, vamos, el sistema verbal de los verbos regulares, más o menos era fácil sacarlo porque está documentado casi entero. Pero de los verbos irregulares, el verbo querer, por ejemplo, solamente está documentado quise, quieres y quiero. Ahora, un verbo tan irregular como querer saca todas las formas que nos han conservado. El verbo ser, muchos verbos muy difíciles. El verbo ir, os lo digo de verdad, he borrado más de lo que he escrito. Y siempre tengo la cosa, hoy precisamente lo estaba pensando, digo, ay, creo que tengo que volver a cambiar el verbo sea, el subjuntivo, porque si era silla, por influencia del árabe, cuando tenían ya lo solían doblar, es ya. Entonces, digo, anda, pues si tenían el silla de yo silla, tú silla, ser silla, no sería silla, sino silla. Y eso es una cosa que lo he estado pensando hoy precisamente. Lo mandé al concurso de la Fundación Blas Infante y no les ha interesado. Por una parte, me imagino que el nivel de los estudios que presentan a este tipo de concursos son impresionantes y tampoco sé si exactamente era lo que estaba buscando la Fundación Blas Infante, que seguramente no lo fuera. Pero fue imprimirlo y presentarlo y a los 2 días ya estaba yo pensando que había una parte que hubiese modificado. Estos estudios no se terminan nunca, nunca, nunca. Entonces, claro, siempre tengo la cosa de que voy a publicar algo que, bueno, publicar, si le interesa a alguna editorial publicarlo, pero es publicar algo que seguramente al día siguiente ya voy a querer cambiar. Pero me encantaría, porque esto es algo que a mí me entusiasma, pero me entusiasma lo más grande. Y poder compartir algo que para mí significa tanto, que han sido 4 años de estudio, 4 años que se dice pronto, pero porque, bueno, soy una sola persona y yo tampoco puedo dedicarme a esto todo el día o lo que sería una jornada laboral. Lo hago cuando puedo, cuando tengo tiempo, cuando no estoy haciendo mis cosas, pero sí que me gustaría. Y poder publicar, no tanto, a ver, no es algo realista pensar que el mozárabe se pueda volver a hablar, pero a lo mejor a nivel académico, a nivel de curiosidad, el poder traducir algunas obras o incluso escribir algo en mozárabe me parecería algo precioso, precioso. Bueno, tiene un valor romántico, claro, desde luego. Claro, claro. Yo empecé a traducir la Odisea y, claro, a mí me sonaba precioso, pero claro, ¿yo qué voy a decir? Claro, que tienen que ser obras que no pasen de la Edad Media, porque ¿cómo se dice tomate en mozárabe? No se dice tomate, no existe esa palabra, ni pimiento, ni maíz. Tanto el mozárabe es una lengua que hace referencia o se hablaba en un momento determinado, para una circunstancia determinada, en una sociedad determinada. Sacarlo de ahí para... Claro, tenemos que pasar ya al papel de la invención. Claro, escribir el código Da Vinci en mozárabe sería imposible. Si no, ya le estás metiendo bastante convencionalismo, bastante inventiva. No sé si me explico. Sí, claro. Pero bueno, la Odisea se puede traducir. Y quien dice la Odisea dice el mío Cid, dice grande. Y bueno, mira, se podría escribir algo. A mí me gustaría. Bueno, el euskera al final ha resuelto ese problema, adoptando palabras de otro idioma. Igual es una Claro, pero forma. por ejemplo, si no hay una palabra para decir chocolate,
¿cuál cogemos? O coche, autobús, ¿cuál cogemos? ¿La del castellano o cogemos la del árabe? ¿Y cuál árabe? Porque el árabe andalusí, que sería el préstamo directo, ya no se habla, también se ha extinguido. Ahí sí hay un problema. ¿Hacemos una evolución de cómo sería desde el latín? Hombre, sería ponerse de acuerdo, pero no dejaría de ser un falso histórico. Y tan falso. Claro. Pero bueno, sería bonito. Yo no lo niego, sería muy bonito. No, la verdad que bonito e interesante sería bastante. Y por concluir ya, sí. Pablo, para que nos recomendase un libro, como hacemos en todos los programas, pedimos a los invitados que nos recomienden un libro. Me gustaría que tú nos recomendases uno. Sobre la temática musical. Dime. Perdonadme que creo que os he perdido. ¿Me escucháis? Perdonadme. Sí, sí. Ah, vale. Un libro sobre mozárabe. Mira, lo más importante que hay escrito en mozárabe lo ha escrito Federico Corriente. Tiene un libro que se llama 3 cuestiones básicas, Harchar, mozárabe y... ¿Cómo es? Mozárabe, Harchar... Ay, Dios mío, ¿cómo es el libro? Es que es un libro muy técnico. Y Federico Corriente es un estudioso impresionante, un tío cultísimo, es alguien que alguna vez le he escrito y me ha respondido isofacto y además con una cercanía y con un cariño que me ha sorprendido de una persona que es catedrático de la lengua, que es una eminencia. Yo al fin y al cabo le he escrito a alguien para comentarle algún tema o preguntarle alguna duda y que te responda con esa cercanía en cuestión de minutos. Oye, a mí me tocó. Bueno, es una eminencia, pero no es especialmente accesible, porque incluso hay párrafos de sus libros que yo me los he leído varias veces, una y otra vez, para intentar entender lo que pone, y todavía no sé lo que pone. Y, hombre, algo de mozárabe a estas alturas, un poquitito, por lo menos sé por dónde tiro. Claro. O sea, el libro es 3 cuestiones básicas, arabismo, mozárabe y Harchar, ¿no? Sí, si no es Harchar, mozárabe y aljamía, no me acuerdo exactamente cómo era el nombre, pero si pones Federico Corriente, la romanía, es automáticamente. 3 cuestiones básicas, arabismo, mozárabe y Harchar, me sale el libro. Eso es, perfecto. Y también es bastante más asequible dialectología mozárabe de Galmés de Fuentes, que se lee bastante bien, y los romancismos atribuidos al vocabulista en arábico de un británico que se me ha ido a mí de la cabeza el nombre. Se me ha ido. Wright no era. Griffith. También está escrito de una manera muy asequible y muy, muy fácil de leer, siendo la temática que es, claro, que fácil no es. Que estamos hablando de una lengua romance medieval extinguida. Hay que querer saber del tema para meterse en ello. Pero lo más importante es lo de Federico Corrientes. Lo que pasa es que no es fácil de leer, también aviso. Sí. Y si no, esperarse a que me publiquen lo mío y será lo que recomiende. Perfecto. Pues, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos que sea posible algún día leer ese libro y muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes.